¿qué significa en el trabajo que la escalera está diagonal? El versículo dice, entonces Jacob tuvo un sueño. Resulta que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Debemos interpretar lo que implica que la escalera debe colocarse diagonal, ya que vemos que si una escalera se mantiene vertical es imposible subirla. Rashi nos ofrece aquí una explicación de los sabios en las siguientes preguntas. Rabbi Al-Azhar dijo, en las palabras de Rabbi Yossi Ben Simra, esta escalera está en Beersheba y la mitad de su inclinación se encuentra frente al templo. Esto significa que la escalera debe colocarse diagonal. ¿Qué nos dice esto en el trabajo? También debemos entender la pregunta de los intérpretes. ¿Por qué dice ángeles de Dios subían y luego bajaban? Debería haber sido escrito al revés. Para entender todo esto, primero debemos comprender cuál es el trabajo en la creación que nos da en la observancia de la Torah y las Mitzvot. Después de todo, el propósito de la creación es hacer el bien a sus criaturas. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos este trabajo? Como está escrito, me esforcé y encontré. Créelo. No me esforcé y encontré, no lo creas. ¿Por qué este trabajo y qué nos agrega en el propósito de la creación, el cual es hacer bien a sus criaturas? De acuerdo a lo que está escrito en el libro El Árbol de la Vida, con el objetivo de traer a la perfección el mundo, está el concepto de el Tzimtzum, restricción, es decir, el ocultamiento y la restricción se colocaron en el lugar de Malhut, que se llama recibir, con el fin de recibir. Y en el lugar del deseo de recibir se estableció el Masaj, llamado Aviut, grosor. Esto significa que no recibirá más de lo que uno pueda recibir con el fin de otorgar. Esto es lo que nos hace trabajar. Y es la razón por la que nuestros sabios dijeron específicamente, me esforcé y encontré, créanlo. Pero ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el esfuerzo? Por naturaleza el hombre nace con el deseo de recibir para su propio beneficio. Y como hubo un tzimtzum y ocultamiento en este kli o vasija, y uno necesita trabajar para llegar al otornamiento. Y este trabajo contradice la naturaleza. Por lo tanto, es un trabajo duro. Por lo tanto, si alguien dice que está trabajando para el Creador, pero dice que no siente ningún esfuerzo, debe ser que está trabajando para su propio beneficio y no para el beneficio del Creador. Cuando alguien trabaja en nombre del Creador, la señal es que el cuerpo llamado deseo se resiste. Esta es la razón por la cual es tan difícil trabajar con el objetivo de otorgar, al punto que debemos contar con la ayuda del Creador. Se dijo sobre esto que el hombre y su inclinación al mal lo supera todos los días. Si no fuera por la ayuda del Creador, él no sería capaz de prevalecer. De esto se deduce que en este trabajo se considera que debemos trabajar en beneficio del Creador.
Pero aunque necesitamos trabajar en beneficio del Creador, no se trata de que lo hagamos en su beneficio, pensando que el Creador necesita el trabajo del hombre. Más bien, esto cuadra dentro de la perfección de sus obras, porque cuando una persona trabaja en beneficio del Creador y no en beneficio propio, entonces la persona se encuentra apta para recibir el deleite y placer sin ninguna vergüenza, lo cual se llama el pan de la vergüenza, ya que recibe con la intención de otorgar y no con la del beneficio propio. Sin embargo, con relación al trabajo, cuando una persona debe alcanzar el grado de Devekut, adhesión, como está escrito, y para adherirse a él, esa persona no puede ascender en una sola pierna, sino que necesita dos piernas, derecha e izquierda. Es como dijeron nuestros sabios, la izquierda rechaza y la derecha acerca. Debemos interpretar esto, que por un lado el hombre debe ver que está siendo alejado y rechazado del Creador. Es decir, ver cuán lejos está de Devekut con el Creador, llamado otorgamiento, y que está inmenso en el amor propio. Y cuanto más quiere aumentar el trabajo del otorgamiento, más ve que está retrocediendo. Esto significa que el mal dentro de él se intensifica cada día. Finalmente, la persona decide que es imposible que ésta pueda liberarse del amor propio y admite que a menos que el Creador la ayude, está perdida. La persona dice, ahora no necesito creer que el Creador ayuda. Más bien, ahora cuando es recompensado con la Devekut con el Creador, dirá que ve dentro de la razón que el Creador lo ayudó. Es como está escrito, si el Señor no edifica la casa en vano, trabajamos los que la construyen. No hay nada que pueda hacerse sino pedir al Creador a que lo ayude a salir del control del deseo de recibir. Algunas veces la persona ni siquiera tiene la fortaleza de pedirle al Creador que lo ayude. Esto se conoce como la pierna izquierda, cuando camina por el camino para ver cuán lleno de fallas y corrupciones está. Como se sabe, la izquierda en el trabajo significa algo que requiere corrección. Y esto se llama la izquierda siempre debe rechazar. La otra pierna se llama derecha, ya que algo que no quiere y requiere corrección en el trabajo se llama derecha. Es decir, que una persona debe saber que tiene un gran privilegio de estar entre los sirvientes y siervos del rey. Es decir, la persona debe creer que respecto al poco tiempo que pueda dedicar al trabajo que hace por sus propias necesidades para participar en la Torah y las Mitzvot, el cual se llama trabajo del Creador. No, la persona no debe decir que esto ocurre por su propia fuerza y deseo, porque quiere trabajar en la obra sagrada. Por el contrario, es el Creador el que le dio el pensamiento y un deseo de tener algo de aferramiento en la Torah y las Mitzvot. Y por eso la persona debe estar feliz de haber sido recompensada con el privilegio de hacer y servir al Rey. Entonces la persona le agradece al Creador por esto porque ve que muchas personas en el mundo no tienen este privilegio y la persona siente que está cerca al Creador. Este es el significado de la derecha cerca, lo que significa que la pierna derecha es con la que se siente cerca al Creador.
Precisamente en dos piernas podemos subir y subir más, hasta alcanzar el palacio del rey. Con esto podemos interpretar lo que está escrito. Resulta que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo. Eso es, la escalera por la que subimos al palacio del rey tiene dos extremos. Primero, una escalera estaba apoyada en la tierra. Esta es la línea izquierda, llamada tierra. Uno debe ver que se acomoda en lo mundano, que está inmerso en el amor propio, como en la izquierda rechaza. Luego hay espacio para pedir desde el fondo del corazón, porque entonces la persona mira cómo dentro de la razón no puede hacer nada por el bien del Creador, y que solo Él lo puede librar del gobierno del mal en él. Se dice acerca de esto, si no fuera por la ayuda del Creador, él no podría prevalecer. Número 2. Está escrito, su extremo superior llega al cielo. El otro extremo de la escalera está en el cielo, como si tuviera una plenitud total, porque está contento con su parte. Con el poco contacto que tiene en el trabajo del Creador. La persona siente que está contenta con esto, ya que es un gran privilegio ser recompensado con servir al Rey y hablar con él, incluso un momento al día. Y esto es suficiente para que él esté de buen ánimo y por esto le agradece al Rey y lo alaba. Esto se deduce que esta escalera en la que subimos al palacio del rey se encuentra en diagonal. Es decir, la parte inferior de la escalera, la cual es una escalera apoyada en la tierra, no está realmente abajo como una escalera que está de pie porque sería imposible subirla, como vemos en la corporalidad. Esto muestra que incluso en la corporalidad, la escalera debe colocarse en diagonal y la inclinación indica que arriba no está realmente arriba. De la misma manera, abajo no es realmente abajo. Más bien, como se dijo, cuando su extremo superior llegaba al cielo, cuando uno camina en la línea derecha, la cual es la plenitud, esto no es el final. Más bien, la persona también debe caminar sobre la tierra, es decir, para ver que todavía está en la tierra. Y cuando él está caminando sobre la tierra, la cual es la izquierda, asimismo debe saber que también necesita caminar sobre la derecha. Lo cual se llama que la parte de arriba llega al cielo. Es decir, aunque ambos estados son contradictorios y opuestos, no están tan lejos el uno del otro, creando una larga distancia para caminar de un extremo al otro. Esto significa que debemos caminar en ambas líneas y esto se llama una inclinación. Es decir, que esto muestra que debemos caminar en dos líneas. Esto se extiende desde la corrección llamada Sinsum Bet, segunda restricción, lo cual es la asociación de la cualidad de la misericordia con el juicio, como ha dicho nuestros sabios. Primero creó el mundo con la cualidad del juicio, llamada línea recta, donde había arriba y abajo, llamada arriba en importancia, la cual es la más pura y se considera la cualidad de Sefirat de Keter, la más pura donde no hay faltas.
Por debajo significa de baja importancia. El más grueso, considerado la Sevirá de Malhut, la cual es el deseo de recibir. Él vio que el mundo no podía existir, por lo que el Creador le asignó la cualidad del juicio. Dado que Malhut, la cualidad del juicio llamada deseo de recibir, la cual es la raíz de los seres creados, fue difícil invertir esa condición en ella para que trabajara con el fin de otorgar. A esto se le llama el mundo no podría existir. Como se dice en el prefacio La sabiduría de la Cábala, vio que el mundo no podía existir. Significa que de esta manera era imposible para Adán, que debía ser creado a partir de esta Bejinah Dalet, cuarta fase, adquirir actos de otorgamiento. Esto es por esto que antepuso la cualidad de la misericordia y la asoció con una cualidad de juicio. El emanador elevó la cualidad del juicio, la cual es la fuerza concluyente hecha en la Sefirat Malhut, y la elevó a Binah, la cual es la cualidad de misericordia. Las asoció entre sí y de este modo permitió que el Guf, cuerpo de Adam, que surgió de la Bejinah Dalet, se integrara también con la cualidad del otorgamiento. De esto se deduce que específicamente por el ascenso de Malhut a Binah, el mundo puede existir. El Ari llama el ascenso de Malhut a Binah una línea diagonal. Dice que este es el significado de lo que está escrito en después que el Sinsub mismo colocará una parsá, partición, la cual es el significado de que haya un firmamento en medio del agua y que se divida entre aguas y aguas. Este es el significado de la letra Aleph, ya que la línea de Aleph es diagonal, como dice en la conexión de dos puntos en el Sinsum es la línea de Aleph, como está. Y la primera cualidad de cada grado es un Yod sobre la línea desde arriba que incluye a Keter y Jokma del grado como en aguas superiores, como está Yod. Como esta Yod. Así, la asociación de la cualidad de la misericordia con el juicio se llama diagonal. Esta es la raíz y por eso en la rama corpórea también subimos una escalera solo cuando está en diagonal, lo cual es considerado como Sinsum Bet. Segunda restricción. Cuando la escalera se mantiene vertical y es considerada como la cualidad del juicio, esta no puede existir. Sin embargo, debemos saber que los dos extremos son considerados como dos escritos que se contradicen entre sí hasta que llega el tercer escrito y se dice y decide entre ellos. Es decir, las dos líneas son necesarias, ya que por medio de ambas alcanzamos la línea media. Porque no puede haber una línea media a menos que haya dos líneas delante de ella. Por lo tanto, cuando hay una disputa, se puede decir que el tercero viene y decide entre ellas y hace la paz. Pero si no hay disputa, no hay necesidad de hacer la paz. Es decir, si queremos tener paz, primero debemos generar una disputa. De lo contrario, no hay espacio para la paz.
Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué necesitamos la paz? Sería mejor, por lo que entendemos, si no hubiera controversia y no hubiera necesidad de paz. Eso es lo que nos dice el sentido común. La respuesta es que, dado que tenemos estos dos opuestos en nuestra naturaleza, se deduce que esta disputa es la realidad, porque la naturaleza nos ha hecho de esta manera. Es decir, desde la perspectiva del propósito de la creación, tenemos una naturaleza a la que el Creador le dio el deseo de recibir deleite y placer. Y desde la perspectiva de la corrección de la creación, debemos ir en la dirección opuesta, llamada otorgamiento como el Creador, y así como Él es misericordioso, tú serás misericordioso. De esto resulta que estos dos extremos que están en nosotros, y lo que decimos es que se requiere una disputa, como decían nuestros sabios, uno siempre debe hacer enojar con la buena inclinación a la inclinación al mal. Tal como Rashi interpreta, él debe hacer la guerra con ella. Esto significa que uno debe revelar el mar dentro de uno. Él no produce el mal a través de la disputa. Más bien el mal dentro de nosotros está oculto, y si la luz de Kedushá, santidad, entra allí, el deseo de recibir en nosotros rápidamente despierta y recibe todo para sí mismo. Y esto irá inmediatamente al lado de la impureza, tumá y las cáscaras klipot. Por esta razón debemos librar una guerra mediante la cual el mal saldrá de su escondite y luchará contra la inclinación al bien. De esto se deduce que específicamente a través de la guerra éste se revela, ya que quiere luchar contra la inclinación al bien. Y cuando muestra su rostro real, la persona ve que es una montaña alta y se da cuenta que la inclinación y que la única forma es pedir al Creador que lo ayude a someter el mal, para poder trabajar solo en la intención con el fin de otorgar. Mediante esto, entendemos el significado de dos escritos que se contradicen entre sí hasta que llega el tercer escrito y decide entre ellos. Los dos extremos de la escalera muestran que son opuestos entre sí. Por un lado, está apoyada en la tierra, lo cual indica bajeza. Cuando ve dentro de la razón, lo lejos que está del Creador, porque está inmerso en el amor propio. Esto es una disparidad de forma. Por otro lado, llega al cielo. Es como si tuviera plenitud total y que estuviera feliz con su parte. Y feliz como si estuviera solamente en el cielo y no tuviera conexión con lo mundano. Esto se considera como la escalera de pie en diagonal. Este es el significado de las palabras. Dos escritos que se contradicen entre sí hasta que llega el tercer escrito y decide entre ellos. Esta es la línea media, es decir, estas dos líneas engendran una tercera escritura, la cual es el Creador, llamada línea media. Es como nuestros sabios dijeron, hay tres socios en el hombre: el Creador, su padre y su madre.
Su padre siembra la blancura, su madre siembra lo rojo y el Creador coloca dentro de él un espíritu y un alma. Debemos interpretar: su padre da el blanco, su padre es el primer discernimiento en el trabajo, la línea correcta, la cual es plenitud. La segunda es la línea izquierda, lo que significa una carencia. Esto se llama da el rojo, lo cual es una creencia. En este momento el Creador le da el alma y el espíritu, porque entonces el Creador le brinda la asistencia necesaria. Como se dijo en el Zohar, Él es asistido con un alma sagrada. Esto quiere decir, y se llama, el Creador le da el espíritu y el alma. Esto interpreta lo que Rashi dice. Esta escalera está en Beersheba y la mitad de su inclinación llega hasta el templo. Es decir, la línea media está en el frente del templo, la cual es el Creador. Ahora debemos interpretar por qué está escrito: y aquí los ángeles de Dios subían y luego bajaban. Se debería haber escrito: bajaban primero y luego subían. Debemos explicar esto en el trabajo. Las personas que quieren trabajar en beneficio del Creador y no en beneficio propio se llaman ángeles de Dios, lo que significa que vinieron a este mundo como mensajeros de Dios, que significa servir a Dios. Es como dijeron nuestros sabios, son enviados de un precepto, una misbat. Y Rashi interpreta allí que puesto que fueron a saludar al jefe de la congregación, y uno debe saludar al Rab, gran maestro, a pie, esto significa que cuando nos dedicamos a las mitzvot, somos enviados de una mitzvah. Es decir, enviados de la mitzvah significa que vinieron al mundo para ser los enviados del Creador. Y todos ellos deben hacer y observar todo lo que el Creador les ha ordenado hacer, como está escrito, lo que Dios ha creado para hacer. Esto se explica en el Zulam, comentario de la escalera en el Zohar, en la introducción del libro del Zohar. Que creó significa la existencia a partir de la ausencia. Esto refiere al deseo de recibir que viene del Creador. Hacer pertenece a los seres creados, lo que significa que deben trabajar en beneficio del Creador. De esto se deduce que los que trabajan por el bien del Creador se llaman ángeles del Creador, como se dijo, enviados del Creador. Con esto debemos interpretar lo que está escrito: si el Rab es similar a un ángel del Creador, que busquen aprender Torah de su boca. Si no lo es, que no busquen aprender de él. Y ellos preguntan al respecto: ¿debe alguien que quiere aprender de un Rab ver primero al ángel del Creador y luego, después de haber visto la forma del ángel del Creador, es el momento de buscar un Rab que sea similar a un ángel del Creador? De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar que si el Rab enseña a los discípulos el trabajo que debe realizar con el fin de otorgar, es decir, el por qué la persona viene a este mundo, para cumplir la misión de Dios, para trabajar por el Creador, entonces la persona es un enviado del Creador. Y no es un propietario en este mundo, sino un servidor, un siervo del Creador. Y el significado de enviado del Creador es ángel del Creador. Este es el significado de si el Rab es similar a un ángel del Creador, que busquen aprender Torah de su boca.
Ahora podemos entender por qué está escrito, y los ángeles de Dios subían primero. La razón es que en el trabajo ser un ángel del Creador significa trabajar en beneficio del Creador. Esto requiere que primero subamos la escalera llamada derecha, a la que llamamos su cabeza llega al cielo, y luego bajemos, lo cual es la izquierda llamada apoyada en la tierra, y luego otra vez. Esto se llama ascender y descender. Después, ellos son recompensados con la línea media, lo que significa que el Creador les da el alma, y luego son recompensados con Devekut, con el Creador.